Realizemos el siguiente ejercicio. Un grupo de turistas visitarán varios destinos en un viaje que realizarán. Su ruta es la siguiente. Se nos muestra la gráfica y se nos pide calcula la distancia total del tour. Ahora podemos ver que el tour o la ruta que van a seguir estos turistas es del punto A, donde inicia, después van al punto B, punto C, van al punto D y por último terminan en el mismo punto A. Podemos ver que nuestra escala en el eje de las X y en el eje de las Y está en kilómetros, por lo tanto estamos buscando una distancia en kilómetros. ¿Cómo podemos calcularla? ¿Tenemos la distancia que hay entre estos dos puntos? No. ¿Podemos calcularla? Sí. Conociendo la ubicación de estos puntos, es decir, sus coordenadas. Para poder obtener la distancia total vamos a necesitar calcular distancias individuales. Ya que ellos se están moviendo directamente a los puntos, nosotros podemos calcular la distancia que hay entre estos puntos a través de la fórmula general de distancia entre dos puntos. Por lo tanto, vamos a buscar la distancia entre el punto A y B, que es esta línea que se forma aquí. La distancia entre el punto B y C, que es esta línea que se forma aquí. La distancia entre el punto C y D, que es la línea que se forma. Y por último, la distancia entre el punto D y el punto A, que es la línea que también vemos formada aquí. Para poder calcular estas distancias, la fórmula general nos pide conocer las coordenadas de cada uno de estos puntos. Por lo tanto, vamos a marcar primero sus coordenadas. El punto A, como lo podemos observar, se encuentra en el 0,0 de nuestro plano cartesiano o de nuestro mapa. Esas son las coordenadas que tiene. El punto B podemos observar que se encuentra en el eje de las abscisas en 300 kilómetros, 300 kilómetros en el eje de las ordenadas. El punto C se encuentra en el eje de las abscisas en menos 900 kilómetros y en el eje Y o el eje de las ordenadas en 600 kilómetros. Y por último, el punto D se encuentra a una distancia de menos 900 kilómetros del origen y el punto no se mueve en el eje de las Y, por lo tanto tiene una ordenada de 0. Ya que conocemos las coordenadas de los puntos y las distancias que queremos calcular, vamos a pasar a calcular una por una de las distancias utilizando la fórmula general de distancia entre dos puntos. Recordamos que la fórmula general de distancia entre dos puntos es la siguiente. D es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Siendo x2, x1, y2 y y1 las coordenadas de los puntos que estamos evaluando. Vamos a calcular primero la distancia del punto A al punto B. Y vamos a sustituir la información que tenemos a continuación en nuestra fórmula de distancia entre dos puntos. Yo voy a llamar a estas coordenadas la coordenada x1, y1 y a esta otra x2, y2. De esta manera es más fácil para mí sustituir la información en la fórmula original. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto B, esa línea que se forma entre ellos, sería la siguiente. La raíz de x2, el cual es 300, menos x1, el cual es 0. Todo esto al cuadrado, más y2, el cual en este caso es también 300, menos y1, el cual es 0. Y todo esto al cuadrado. Resolviendo las operaciones obtendremos lo siguiente. La distancia del punto A al punto B sería
300 menos 0 es 300 al cuadrado, más 300 menos 0, 300 al cuadrado. Continuamos resolviendo. La distancia del punto A al punto B, esa línea que se forma sería 300 al cuadrado, lo cual es 90.000, más 300 al cuadrado, que es también 90.000, y vamos a obtener la raíz cuadrada. Continuamos resolviendo. La distancia de A a B sería 900 más 900, esto es igual a 180.000, y por último solo nos resta calcular la raíz cuadrada de 180.000, la cual es aproximadamente 424.26, y como nuestra escala está en kilómetros, estos son los kilómetros que se recorren del punto A al punto B. A continuación obtendremos la distancia del punto B al punto C. Para esto vamos a denominar el punto B como nuestro x1, y1, punto de partida, y el punto C como nuestro x2, y2. Ya que conozco cuál es cada uno de ellos, puedo sustituir esa información en la fórmula general de distancia entre dos puntos. Por lo tanto, la distancia del punto B al punto C, de esa línea que se forma entre ellos, sería la raíz cuadrada de x2, que en este caso es menos 900, menos x1, que en este caso es 300. Todo esto al cuadrado, más y2, que en esta ocasión es 600, menos y1, que en esta ocasión es 300. Todo esto al cuadrado, y obtenemos la raíz cuadrada de esa operación. Continuamos resolviendo. La distancia de B a C sería la raíz de menos 900 menos 300, lo cual es igual a 1200, todo esto al cuadrado, más 600 menos 300, que es igual a 300, todo esto al cuadrado. Continuamos resolviendo. La distancia de B a C sería la raíz de menos 1200 al cuadrado, lo cual equivale a 1.440.000 positivo, obviamente, ya que es al cuadrado un negativo, más 300 al cuadrado, lo cual equivale a 90.000. Y de esto vamos a obtener la raíz cuadrada. La distancia de B a C, continuamos resolviendo, sería la raíz cuadrada de la suma de 1.440.000 más 90.000, lo cual es equivalente a 1.530.000. Si obtenemos la raíz cuadrada de esta cifra, sabemos que aproximadamente la distancia que habrán recorrido será de 1.236.93 kilómetros. Esta es la distancia que se recorre del punto B al punto C. Para calcular la distancia del punto C al punto D, no es necesario utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos, ya que podemos observar que la diferencia entre las coordenadas de C y D es únicamente en el eje de las Y. De estar en 600 kilómetros en el eje de las Y, el punto D se encuentra a 0 kilómetros con respecto al origen, por lo tanto la distancia es 600, pero para poder practicar vamos a resolverlo utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos y ver qué pasa. Debemos obtener el mismo resultado. Por lo tanto, vamos a denominar nuestro x1 y y1 como el punto C, el punto de partida, y nuestro x2, y2, el punto D, que es el punto a donde queremos llegar. Y sustituyendo esta información en la fórmula general de distancia entre dos puntos, obtenemos que la distancia
del punto C al punto D, es decir, la línea que se forma al conectar esos dos puntos, sería la raíz de x2, que en este caso es menos 900, menos x1, el cual también es menos 900. Por lo tanto lo pongo con un paréntesis para distinguir estos dos negativos que son independientes. Más y2, que en este caso es 0, menos y1, que en este caso es 600. Todo esto al cuadrado. Vamos a obtener la raíz cuadrada de estas operaciones. Continuamos resolviendo. La distancia de C a D sería la raíz cuadrada de menos 900 menos 900. Este menos por menos se hace positivo, por lo tanto tenemos menos 900 más 900, y estos dos se cancelan y se vuelve un 0. Nos queda 0 al cuadrado. Más 0 menos 600 será lo mismo que menos 600, todo esto al cuadrado. Continuamos resolviendo. La distancia de C a D sería la raíz de 0 al cuadrado, la cual es 0, más 600 al cuadrado, la cual es 360.000. Y de este vamos a obtener la raíz cuadrada. La distancia de C a D, por lo tanto, sería 0 más 360.000, y todo esto su raíz, por lo tanto sería la raíz de 360.000, la cual nos da exactamente 600. Estamos hablando de kilómetros. Por lo tanto, esta es la distancia recorrida, y como lo mencioné en un inicio, ya nos la están dando, ya que nuestros ejes X no están cambiando, solamente está cambiando nuestro eje Y. De igual manera, para calcular la distancia del punto D al punto A, no es necesario utilizar nuestra fórmula de distancia entre dos puntos, ya que aquí se nos indica que el único cambio que hay entre esta coordenada y esta otra es en el eje de las X, es decir, esta diferencia de 900 kilómetros. Sin embargo, vamos a utilizar la fórmula general para distancia entre dos puntos a manera de práctica. Voy a denominar mi X1, Y1 como el punto D, que es el punto de partida, y mi X2, Y2 como mi punto de destino. Y ya que tengo esta información, es más fácil para mí sustituir en la fórmula general. Por lo tanto, la distancia del punto D al punto A, esa línea que se forma del punto al otro punto, sería la raíz de X2, que en este caso es 0, menos X1, que en este caso es menos 900. Hay que distinguir este negativo del otro negativo, y todo esto al cuadrado, más Y2, que en este caso también es 0, menos Y1, que en este caso también es 0, y todo esto al cuadrado, y de ahí obtenemos su raíz. Continuamos resolviendo la operación. La distancia del punto D al punto A sería la raíz de 0 menos menos 900. Este menos por menos se hace positivo, por lo tanto nos quedaría 0 más 900, lo cual es 900 al cuadrado, más 0 menos 0, lo cual es 0 al cuadrado. De este vamos a obtener su raíz cuadrada. La distancia del punto D al punto A sería, por lo tanto, la raíz de 900 al cuadrado, la cual es 810.000, más 0 al cuadrado, la cual es 0. Si resolvemos esta operación, nos queda que la distancia de punto D al punto A sería 810.000 más 0, lo cual es 810.000, y de ahí obtenemos su raíz cuadrada. Por lo tanto, la distancia del punto D al punto A sería exactamente 900 kilómetros.
900 kilómetros positivos, lo cual ya podíamos ver aquí desde un inicio. Sin embargo, fue bueno realizar toda la fórmula para obtener los valores positivos. Y para terminar, ya que tenemos todas las distancias del punto A al punto B, B a C, C a D y D a A, podemos sumarlas y obtener la distancia total del tour, la cual equivale a 3.161.19 kilómetros. Y de esta manera podemos utilizar la fórmula general de distancia entre dos puntos para resolver un problema de la vida real. Si te gustó este video, dale pulgares arriba y suscríbete al canal, que más temas como este voy a estar compartiendo.